Hay un instante muy concreto en las interacciones modernas, en el que todo cambia. No ocurre cuando alguien levanta la voz, ni cuando aparece un conflicto evidente. Ocurre cuando un hombre deja de decir lo que cree que se espera de él, y decide hablar con absoluta claridad. En ese segundo, la conversación se detiene. La expresión del otro lado se tensa y la incomodidad se vuelve palpable. No es agresión. Es sorpresa porque la honestidad no era parte del acuerdo tácito. Durante mucho tiempo, muchas personas se han movido en un entorno donde la validación constante es la norma. Un espacio en el que todos dicen lo correcto, lo políticamente aceptable, lo que mantiene la armonía superficial. En ese contexto, la verdad se percibe como una amenaza, no como una herramienta. Por eso, cuando alguien rompe el guión y expresa lo que realmente piensa sobre citas, atracción o expectativas, ¿el impacto es tan fuerte? Este choque no nace del desprecio, sino de la desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Se habla de autenticidad, pero se castiga la sinceridad. Se exige transparencia, pero solo cuando confirma una narrativa cómoda. Cuando la realidad no encaja con esa narrativa, se rechaza al mensajero. Y así, la conversación se convierte en un campo minado donde la honestidad tiene un precio. Aquí comienza la verdadera historia, no la de la confrontación abierta, sino la del silencio incómodo que aparece cuando la verdad ya no se puede ignorar. En el mundo de las citas modernas, casi todo ocurre antes de que se pronuncie la primera frase significativa. En cuestión de segundos, se activan cálculos silenciosos que rara vez se confiesan. Se evalúa la apariencia, se interpreta el lenguaje corporal, se infieren hábitos, ambiciones y nivel de vida. No es algo nuevo, pero sí algo que se ha vuelto más frío y más automático. La diferencia es que ahora casi nadie quiere reconocerlo. Existe una regla no escrita. Todos juzgan, pero nadie quiere admitir que lo hace. Cuando una mujer reconoce que analiza estabilidad, ingresos o proyección social, suele verse como una señal de claridad y autoestima. Sin embargo, cuando un hombre admite que lo primero que notó fue la edad, el peso o la apariencia física, la reacción cambia por completo. De pronto se convierte en alguien superficial, insensible o incluso cruel. El mismo acto recibe juicios opuestos dependiendo de quién lo verbalice. Esta contradicción genera una tensión constante. En eventos sociales y encuentros rápidos, las personas se puntúan mentalmente unas a otras, como si compararan opciones en una pantalla invisible. Hombres con vidas estables, empleos sólidos y actitudes respetuosas son descartados con una facilidad sorprendente. No porque haya algo mal en ellos, sino porque no destacan lo suficiente en una escala cada vez más irreal. Luego, cuando se pregunta por qué muchos hombres han dejado de acercarse o de mostrar iniciativa, la respuesta parece desconcertar a quienes participaron en ese juicio silencioso. Lo que se ignora es el efecto acumulativo de ese desprecio sutil. Nadie pierde la confianza de un día para otro. Se pierde cuando se percibe que el esfuerzo constante no alcanza, que el valor personal se reduce a una comparación permanente con opciones que quizá ni siquiera existen. Mientras tanto, se critica la falta de interés masculino sin reconocer el entorno que la ha producido. Así, la conversación sobre honestidad queda atrapada entre lo que se practica en silencio y lo que se condena en voz alta. En los últimos años, algo curioso ha empezado a normalizarse en las conversaciones personales. Muchas personas creen que compartirlo todo, incluso lo más oscuro y caótico de su pasado, es una señal de valentía y autenticidad. Confiesan infidelidades, conflictos extremos, decisiones impulsivas y relaciones simultáneas como si fueran logros que demuestran carácter. Pero lo que rara vez se analiza es el mensaje real que transmiten esas confesiones. Existe una línea muy fina entre la honestidad y la autopromoción de la disfunción. Cuando alguien relata su historial de drama sin reflexión ni responsabilidad, no está mostrando profundidad emocional, está anunciando inestabilidad.
Sin embargo, en un entorno donde la atención se ha convertido en una forma de validación, ese tipo de relatos recibe aplausos, curiosidad y, durante un tiempo, interés. El problema aparece después, cuando las personas que buscan relaciones sólidas interpretan esas historias como señales de alerta. Muchos hombres escuchan estos relatos con atención y toman decisiones silenciosas. No discuten, no corrigen, no juzgan en voz alta. Simplemente se retiran. Y entonces llega la sorpresa. ¿Por qué alguien que parecía interesado desaparece sin explicación? La respuesta suele ser incómoda, porque entendió exactamente lo que se le estaba mostrando. No vio franqueza, vio riesgo. No percibió madurez, vio repetición de patrones. La paradoja es que esta sobreexposición suele ir acompañada de incomprensión. Se espera aceptación total sin considerar las consecuencias. Se confunde la tolerancia con la obligación de quedarse. Pero las personas con opciones no buscan caos que venga presentado como transparencia. Buscan coherencia, estabilidad y una historia que no esté definida por el conflicto constante. Cuando esa realidad se hace evidente, la desilusión aparece, pero casi nunca se asocia con la causa real. Así, la sinceridad mal entendida termina convirtiéndose en un filtro involuntario que aleja precisamente a quienes más se desea atraer. Hay una verdad incómoda que rara vez se discute sin generar reacciones intensas. El valor percibido de hombres y mujeres no sigue el mismo ritmo a lo largo del tiempo. En los primeros años de la adultez, la balanza suele inclinarse claramente hacia un lado. Una mujer joven y atractiva recibe atención constante, opciones abundantes y una validación que parece no tener fin. En cambio, muchos hombres a esa misma edad aún están construyendo su camino, luchando por estabilidad, identidad y propósito. Con el paso de los años, esa dinámica empieza a invertirse. Algunos hombres transforman esfuerzo en logros, disciplina en estabilidad y tiempo en opciones reales. Su valor no surge de la apariencia inmediata, sino de lo que han creado. Mientras tanto, algunas mujeres descubren que aquello en lo que confiaron durante mucho tiempo ya no tiene el mismo impacto. No porque pierdan valor como personas, sino porque el mercado de las relaciones responde a realidades biológicas y sociales que no se pueden ignorar. Cuando esta diferencia se señala de forma directa, la reacción suele ser explosiva, no porque la idea sea completamente desconocida, sino porque contradice un discurso repetido durante años. Hablar de relojes biológicos, de oportunidades que se cierran o de consecuencias a largo plazo se percibe como un ataque, no como una observación. Se prefiere pensar que el tiempo no cambia nada y que todas las opciones estarán siempre disponibles. Sin embargo, la realidad no negocia. Mientras algunos hombres amplían su mundo con cada logro, algunas mujeres comienzan a sentir presión, urgencia y miedo a haber apostado por prioridades que no ofrecen retorno emocional. Esta tensión no nace del resentimiento, sino del choque entre expectativas y resultados. Reconocerlo no es cruel, es honesto. Ignorarlo solo retrasa el momento en que las decisiones pasadas empiezan a pesar más que las intenciones. Cuando la conversación gira hacia el dinero y el estatus, la incomodidad se multiplica. No porque estos temas sean superficiales, sino porque exponen una brecha difícil de justificar. Muchas personas hablan de amor, conexión y valores, pero a la hora de elegir, los números aparecen de inmediato. Ingresos, estilo de vida, proyección futura. Todo se evalúa con una precisión que rara vez se reconoce abiertamente. El conflicto surge cuando las expectativas no guardan relación con lo que se ofrece a cambio. Es común ver a alguien con ingresos modestos exigir una pareja con un nivel económico muy superior, sin plantearse qué aporta para equilibrar esa diferencia. Cuando se hace la pregunta, la respuesta suele ser emocional, no práctica. Se habla de presencia, de compañía, de apoyo abstracto, como si eso fuera suficiente para sostener responsabilidades concretas. Pero la vida diaria no funciona con intenciones, funciona con recursos reales. Mientras tanto, hombres con empleos estables,
carreras respetables y vidas ordenadas son descartados como insuficientes. No porque fallen como personas, sino porque no cumplen una imagen idealizada construida a partir de comparaciones irreales. Se les mide frente a estilos de vida que solo existen en redes sociales, donde el éxito parece instantáneo y el esfuerzo invisible. Esa comparación constante distorsiona la percepción de lo que es normal y valioso. Lo más llamativo es que, cuando estas incoherencias se señalan, la reacción suele ser defensiva. Se interpreta como una ofensa personal, no como una invitación a reflexionar. Sin embargo, ninguna relación puede sostenerse si una parte cree que su sola existencia justifica demandas desproporcionadas. El equilibrio no nace de exigir más, sino de entender que toda expectativa sin reciprocidad termina convirtiéndose en frustración. Las redes sociales han cambiado por completo la forma en que muchas personas perciben las relaciones. No solo amplían las opciones, también alteran los criterios. Cada perfil se convierte en un escaparate, cada imagen en una promesa y cada historia en una comparación constante. En ese entorno, la realidad pierde peso frente a la apariencia, y las decisiones empiezan a basarse más en cómo algo se ve que en cómo realmente es. Esta dinámica empuja a juicios cada vez más superficiales. Se descartan personas por detalles mínimos mientras se idealizan estilos de vida que apenas existen fuera de una pantalla. Un coche, un viaje o una foto bien editada pesan más que la coherencia, la estabilidad o el carácter. Así, relaciones potencialmente sólidas se ignoran en favor de fantasías construidas para impresionar a terceros, no para compartir una vida real. Al mismo tiempo, algunas personas utilizan las redes como herramientas de manipulación emocional. Publicaciones diseñadas para provocar celos, mostrar una felicidad exagerada o aparentar una abundancia inexistente, se convierten en estrategias habituales. El objetivo no es conectar, sino validar el ego o castigar a alguien del pasado. Sin embargo, quienes observan con atención suelen detectar rápidamente la diferencia entre una vida auténtica y una puesta en escena constante. El resultado de este comportamiento es una desconexión creciente. Se persigue la atención, pero se pierde el respeto. Se busca impacto inmediato, pero se sacrifica profundidad. Con el tiempo, esa elección tiene consecuencias. Las personas que valoran la calma, la honestidad y la estabilidad aprenden a alejarse de quienes viven para la aprobación externa. Y entonces, cuando la atención disminuye, surge la confusión. No se entiende que no fue falta de oportunidades, sino una serie de decisiones guiadas por una imagen que nunca estuvo pensada para durar. Con el paso del tiempo, muchas historias empiezan a sonar inquietantemente parecidas. Personas que en su juventud rechazaron estabilidad buscando emoción, que descartaron opciones sólidas convencidas de que siempre habría algo mejor esperando. Durante años, esa sensación de abundancia crea una falsa seguridad. Se cree que las decisiones no tienen coste real, que siempre habrá tiempo para corregir el rumbo más adelante. El problema es que el tiempo no funciona así. Llega un momento en el que las opciones se reducen y la realidad empieza a pesar. Aparecen confesiones cargadas de frustración. Haber dejado a alguien por aburrimiento, haber priorizado relaciones caóticas, haber ignorado a quienes ofrecían compromiso genuino. La honestidad surge, pero lo hace tarde, cuando las consecuencias ya están instaladas y las oportunidades que se descartaron han seguido su propio camino. Lo más doloroso de este arrepentimiento no es la soledad en sí, sino la claridad repentina. Se entiende que las advertencias siempre estuvieron ahí, que familiares, amigos e incluso aquellas personas rechazadas dijeron lo mismo. Pero en su momento, escuchar resultaba incómodo. Era más fácil creer que las reglas no aplicaban, que uno era la excepción, que el desenlace sería diferente. Cuando esa ilusión se rompe, la frustración busca un responsable externo. Se culpa al contexto, a la sociedad o a la mala suerte. Sin embargo, en el fondo queda una certeza difícil de aceptar. Muchas de esas decisiones fueron elecciones conscientes.
El arrepentimiento no llega porque la vida sea injusta, sino porque el margen de error no es infinito. Y cuando finalmente se comprende, ya no queda mucho por recuperar. En las conversaciones sobre relaciones, hay un tema que genera tensión inmediata: el derecho a tener preferencias. En teoría, todo el mundo acepta que elegir implica filtrar. En la práctica, esa aceptación desaparece cuando ciertos criterios se expresan en voz alta. Algunas personas manejan listas interminables de requisitos sin cuestionamiento alguno, pero reaccionan con indignación cuando alguien más hace lo mismo desde el otro lado. Se normaliza exigir altura, ingresos, estatus, seguridad emocional y estabilidad absoluta, como si fueran condiciones básicas e incuestionables. Sin embargo, cuando un hombre menciona que valora la salud, la feminidad, la actitud o un pasado coherente, el discurso cambia. De repente, esas preferencias se interpretan como ataques personales, como señales de inseguridad o incluso como formas de discriminación. El mismo acto de elegir se juzga de manera distinta según quién lo haga. Este doble estándar crea una sensación de injusticia acumulada. Muchos hombres sienten que cualquier límite que establecen será utilizado en su contra. Si buscan honestidad, se les acusa de ser duros. Si rechazan una situación que no encaja con sus valores, se les llama intolerantes. Mientras tanto, criterios igualmente excluyentes del otro lado se presentan como empoderamiento y claridad personal. El resultado es un cansancio silencioso. No se trata de enfado inmediato, sino de una retirada progresiva. Cuando expresar lo que se quiere implica ser atacado, la opción más sencilla es dejar de participar. Así, el diálogo se empobrece y la comprensión mutua se vuelve imposible. Las preferencias no desaparecen porque se censuren, solo se ocultan. Y cuando se obliga a alguien a negar lo que valora, lo único que se consigue es aumentar la distancia entre expectativas y realidad. Fan 9. El cansancio emocional y la retirada silenciosa de los hombres. Con el tiempo, muchos hombres llegan a una conclusión que no nace del resentimiento, sino del agotamiento. Después de repetir los mismos ciclos, de enfrentar rechazos constantes, de ser puestos a prueba sin descanso y de sentir que su esfuerzo nunca es suficiente, algo cambia. No hay una discusión final ni una declaración dramática. Simplemente dejan de insistir. Este cansancio emocional se construye poco a poco. Surge cuando cada gesto es interpretado con sospecha, cuando la iniciativa se confunde con presión y cuando el compromiso se ve como una amenaza. Muchos hombres descubren que mostrar interés genuino no garantiza reciprocidad y que la constancia rara vez se valora. En lugar de gratitud, encuentran exigencias cada vez mayores y una sensación permanente de estar siendo evaluados. Las aplicaciones de citas refuerzan esta percepción. La mayoría de los hombres recibe muy pocas respuestas, mientras observa cómo una minoría concentra casi toda la atención. Esa desigualdad no solo afecta a la autoestima, también altera la motivación. Cuando el esfuerzo no produce resultados, la retirada se vuelve una forma de autoprotección. No es rendición, es adaptación. Lo que desconcierta a algunos es el efecto posterior. Cuando estos hombres dejan de buscar, de perseguir y de competir, aparece la pregunta de por qué ya no hay iniciativa, pero la respuesta rara vez se acepta. Reconocerla implicaría admitir que el sistema ha desincentivado la participación honesta. Así, mientras se lamenta la falta de interés masculino, se ignora que muchos simplemente han elegido la tranquilidad frente a un juego que siempre parecía estar en su contra. Al final, todas estas dinámicas conducen a un mismo punto: la desconexión entre expectativas y aportación. Muchas personas quieren resultados extraordinarios, ofreciendo un esfuerzo mínimo. Sueñan con romances de película mientras actúan como si la vida real fuera un escenario secundario. Se exige comprensión infinita, validación constante y beneficios tradicionales, pero sin asumir responsabilidades equivalentes. Esta contradicción no puede sostenerse indefinidamente. Cuando alguien señala estas incoherencias, la reacción suele ser defensiva.
Se confunde la crítica con ataque y la observación con desprecio. Sin embargo, la verdad no necesita suavizarse para ser válida. Todos toman decisiones, todos establecen prioridades, y todos enfrentan consecuencias. Negarlo no cambia el desenlace, solo retrasa el momento de asumirlo. La responsabilidad personal no es un castigo, es la base de cualquier relación funcional. Muchos hombres han dejado de discutir estas cuestiones porque entendieron que convencer no es su tarea. Prefieren ajustar su vida, establecer límites claros y elegir la paz antes que el conflicto constante. Esa elección transforma el equilibrio de poder y sorprende a quienes estaban acostumbrados a no rendir cuentas. Cuando alguien deja de perseguir, de justificar y de aceptar menos de lo que ofrece, la dinámica cambia por completo. Esta historia no busca señalar culpables, sino abrir un debate honesto. La realidad no necesita aprobación y la verdad no desaparece porque resulte incómoda. Ahora la conversación queda en tus manos. ¿Qué experiencias has vivido que confirmen o contradigan todo esto? ¿Qué verdades has dicho que provocaron reacciones inesperadas? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate, porque solo hablando con claridad se puede entender lo que realmente está ocurriendo.